Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, me decir esto, porque hay dos cámaras. Primero que nada, porque esto lo hice en directo hace ya rato, cuando estábamos en la temporada 3, creo que si no estoy mal. Temporada 2 de Warzone Mobile, Modern Warfare 2 y Warzone. Y pues tengo estas grabaciones que nunca las ocupé, así que bueno, en fin, hoy lo vamos a ocupar. En este mapa de broadcast que pues lo han quitado la rotación, pero en teoría estaba, bueno, estuvo en su tiempo con Scrapyard, ya para que lo sepan. Pues bueno, para no hacérselas largo andaba sacando los headshots para conseguir el poliatómico y posteriormente conseguir el Orión. Entonces en esa época lo hice por directo en la plataforma morada, o sea, así de chill, más que todo porque era de chill y porque, no sé, creo que en el canal era un poco tedioso tenerlo, pero creo que hubiera sido mejor transmitir todo esto por obviamente YouTube, sin más. Pero bueno, en fin. Como pueden ver en el título del video, hoy tenemos buenas noticias y es que ya se acerca una de las actualizaciones que muchos han esperado. Como ustedes saben, hemos pasado por unas que otras pequeñas actualizaciones dentro del juego. Entre ellas, pues, son algunas que otras mejoras. Posteriormente, la capa del ping, que pues muchos dicen que los servidores aún no se han arreglado, pero en realidad ya se arreglaron los benditos servidores. Lo que pasa es el sistema de VPN, que pues ya lo caparon completamente, en el sentido de que ahora si utiliza algún VPN mínimo tenés que tener 160 de ping. Si no es el caso, pues no vas a poder jugar el juego. Eso sí, para la gente que esté cerca de Chile, pues le va un poco mejor el ping. Y para la gente que estamos básicamente en Centroamérica o para la gente de México, el juego le puede ir muy mal al sistema de ping, porque ya no es 200 de ping. Y aunque no lo crean, 40 de ping menos se nota de que ya no puedes obviamente probar más el juego de lo que ya lo has estado probando. Cosa que me parece perfecto. En fin, son cositas de la vida, hay que decirlo de buena manera. Ok. Últimamente en Twitter, demás redes sociales, hemos visualizado algunas cosas como mejor tasa de cuadros por segundo en algunos dispositivos Android, cosa que me parece perfecto, las cosas como son. Y también porque la gente anda un poco, bueno, reacia, podríamos decir, con el sistema de Android. Bueno, es normal, o sea, es Android. Pero, como les he comentado, habrá que esperar cuando ya meten las opciones gráficos, las opciones de los gráficos, que esperemos de que no sé honestamente si sea con esta mega actualización en teoría. Y lo digo de esta manera porque seguramente esta actualización, que es de la temporada recargada, como ustedes saben, siempre a mediados de temporada viene una mega actualización. Y vamos a ver qué añaden. A ver, en teoría, ¿qué le falta a Warzone Mobile? A Warzone Mobile solo le falta que añadan el drone bomba, que es básicamente una racha de puntos o racha de bajas, como quieras decirle. Creo que habilidades y demás ya está todo añadido dentro del juego. Faltarán algunas que otras cosas como el sonar o algo por el estilo. En armas le falta la M3CC, que es la que salió con el evento de la compañía Shadow, del evento revelación de Modern Warfare 3. También faltan algunas que otras skins que no han añadido, como la de Swap al reservar el Modern Warfare 3. Y pues falta el sistema de maestrías. Falta lo que es la personalización de los accesorios, o sea, pues configurarlo tal cual, así como en Modern Warfare 2, que también esto va a estar en Modern Warfare 3 y va a estar en Modern Warfare 2 sin problema alguno. Y pues eso sería básicamente lo que falta en tema contenido, es lo único que le falta a Warzone Mobile. Ahora, en tema calidad gráfica y visuales, le falta la configuración de contraste, la configuración de colores, configuración de gráficos, configuración de la opción QHD, HDR y HD, que esto se puede ver en Modern Warfare 2. Creo que la configuración de colores según estará, configuración de también el contraste, y también podríamos decir que la configuración de gráficos en nivel bajo pero con calidad visual alta. ¿Cómo es esto? Básicamente algo parecido al DLSS de Nvidia. Creo que esto solo va a ser para los procesadores Snapdragon, porque creo que son los únicos que tienen este tipo de tecnología parecida a la tecnología de una tarjeta gráfica Nvidia en el sistema HDR o 2K, como le quieran decir, de alta calidad. Cosa que está bien, me parece perfecto. En el tema Apple, pues no voy a hablar mucho de Apple porque honestamente pienso que en Apple no tienen que hacer mucho trabajo. El trabajo más que todo es progresivamente en dispositivos tal cual Android. Así que bueno, ya veremos cómo logran solucionar todo esto. Si bien ellos mismos dijeron de que están trabajando ya en las opciones gráficas para poder activarlas, acuérdense que el juego podemos decir que está en una calidad media baja, o media tirando casi alta en algunos dispositivos, porque algunos dispositivos tienen la carga de los propios gráficos en muy baja y otros la cargan completamente en
podríamos decir, algunos aspectos diferentes, dependiendo de la carga gráfica que tenga cada dispositivo. Yo sé que muchos tendrán algunos problemas tanto en dispositivos gama alta, porque normalmente pasa en los dispositivos gama alta, más en los dispositivos gama media, donde hay más fallas, pero esto pasa por la capada que hay completamente con el juego, si no, no estaría pasando este tipo de problemas, y también porque el motor gráfico es el IW Engine. Veremos qué pasa, o sea, sigo teniendo fe en este juego, porque para mí sigue siendo un juego AAA, si es que lo miras de esa manera, pero bueno, en fin. Recuerden el sistema gráfico que estuvo hasta el máximo un día que lo tuvimos, incluso cuando salieron las primeras visualizaciones de la primera, podríamos decir, ¿cuándo fue? La primera beta. No estamos hablando de alfa, sino la primera beta oficial cuando salió, que se dio el lanzamiento, que gráficamente se miraba muy bien, estable en teoría, y pues no era tan mal, pensándolo bien, en esos aspectos. Pero fuera de ello creo que todo está mediáticamente controlado, o sea, también te lo digo, de que son cosas mayores, pero bueno. El sistema de camuflaje se puede que añadan nuevos con Modern Warfare 3, así que ya veremos si todo sale completamente viable de alguna que otra manera posible. Ok, eso más que todo en teoría con la actualización que viene. Esperemos una optimización en dispositivos Android, esperemos un cambio notorio, porque recuerden, esperemos de que el juego no se retrase y que siga abundantemente para la fecha preestablecida, filtrada por los leakers y por todo lo que se ha visto y se ha visualizado conforme a lo demás, cosas que me parece perfecto, cosas como son. En fin, esto más que todo hablando sobre las noticias y también el contenido, porque recuerden de que en esta fase de lanzamiento limitado, como está ligado a Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone, no se te reinicia ni el sistema de armas, ni tu nivel de armas, ni tu nivel, ni los camuflajes que vayas desbloqueando, porque todo eso va unido, así que no se te va pues reiniciar nada. ¿Qué va a pasar para la gente que juegue desde el día 0? Posiblemente nada, o sea, solo suban sus armas, aquí no te va a costar nada, al fin y al cabo es un juego en el cual mucha gente va a empezar desde cero, y además porque la mayoría de la gente que anda jugando es con VPN y somos pocos los que jugamos con VPN, posiblemente a lo mucho 1 millón de personas regados en servidores de Sudamérica, servidores de Europa o servidores de Australia, así que pues no va a haber tanto handicap. Lo que pasa es que obviamente la gente que quiere jugarlo lo juega y ya, eso es todo. O sea, si no quieres jugar con VPN, problema tuyo. O sea, yo aquí voy a seguir jugando con VPN porque me encanta el juego y porque pues no sé, o sea, siento que es mucho mejor. Otra cosa a tener en cuenta, no sé si lo sabían, pero en Warzone Mobile se sube 1000 veces más rápido el nivel de las armas, pase de batalla y tu nivel de prestigio más rápido que en Modern Warfare 2 o en Warzone. Así que para los que tengan preocupaciones, ay, me voy a tardar mucho en subir un arma. No, créeme que no te tardas mucho. O sea, aquí sin por 2 de experiencia subes muy rápido las armas y con por 2 de experiencia te sube demasiado rápido las armas. Así que no te preocupes, además cada arma tiene alrededor de 20-30 niveles máximo y se suben muy rápido. Además de que compartís accesorios con otras armas que no necesitas estar subiendo otras armas. A veces tenés que subir una que otra arma para desbloquear otras variantes de la familia de las armas. Por ejemplo, para desbloquear lo que es la MP5 tenés que subir la 762, creo que sí, la 762, la 515 de las Lagman, y luego te va a dar la Lagman Sub, y así sucesivamente vas a ir desbloqueando. Igual con la familia de las AKs, que tenés que subir la Kastov 545, la 762, la Kastov 74U, y luego tenés que irte a la Minivac y luego la Vazne 9K para ir desbloqueando ese tipo de arma. O si te dan un modelo de arma en pase de batalla, ya sea épico, raro o lo que sea, ya la desbloqueas y solo le vas desbloqueando el nivel para poder desbloquear sus propios accesorios y listo. O sea, también aplica la de COD Mobile de que no tengo el arma, pero si me bloqueo un modelo, también la voy a tener sin problema. Y sí, suele pasar. En fin, esta actualización se prevé dentro de menos de 9 días, así que posiblemente estará llegando a finales de este mes de agosto. Y mañana tendremos en exclusiva posiblemente nuevas noticias acerca de la Gamescom, que se estará anunciando nuevos juegos de dispositivos móviles por parte de Tencent Games también, hablando a detalle de eso de lo que se vendrá. Y bueno, más que todo eso, hablando a detalle. Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video del canal. Y como siempre, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Hasta la próxima. Adiós.